Y si te dijera que vivimos en una prisión moderna, en una dictadura, en la Matrix, pero obviamente todos felices porque no sabemos en dónde estamos parados. Estamos siendo manipulados, controlados, pero no precisamente con violencia, sino con placer. El exceso de dopamina, los likes, las ofertas y los descuentos todo el día. Nos están escuchando todo el tiempo. Estamos vigilados. Pero lo más loco es que nos gusta. Y si te dijera que dos escritores terminaron siendo profetas, como el mismo Nostradamus, ¿te suena George Orwell con su novela 1984? ¿O Huxley con Un Mundo Feliz? Lo que ellos imaginaron y escribieron como ficción ya está pasando. Solo que ahora le disfrazaron de comodidad, likes y esa libertad que tanto nos gusta y tanto deseamos. Hoy vamos a preguntarnos algo que nos da miedo. ¿Y si ya no somos libres, pero no nos hemos dado cuenta? Esto es Los Bonobos Show. La deshumanización ha comenzado. Pero pongámonos en contexto para poder ir entendiendo un poco. George Orwell fue un novelista británico nacido en la India, autor de novelas distópicas como La Rebelión de la Granja, muy importante, y 1984, la que nos centramos un poquito hoy. Orwell, en su novela 1984, se centra en el peligro del poder totalitario, donde el gobierno ejerce un control absoluto sobre la información, la comunicación y la vida de los ciudadanos. Esta novela nos advierte de los peligros que puede tener un gobierno a la hora de manipular la información. Esta novela, publicada en 1949, nos da una advertencia, una alerta de qué pasa cuando un gobierno tiene una represión social, política y una vigilancia extrema. Mientras que Aldous Huxley fue un escritor y filósofo británico conocido por sus grandes novelas y ensayos. En 1932 escribe la obra que lo haría más famoso, Un Mundo Feliz, una novela distópica que ofrece una visión súper pesimista del futuro del mundo. Huxley imaginaba una sociedad utópica donde se ha logrado la felicidad mediante el condicionamiento genético, la ingeniería social y el consumo masivo, donde los ciudadanos son felices con las pastillas Soma y el entretenimiento constante. No cuestionan el sistema y se conforman con su posición social. Lo importante de estas novelas, que se publicaron hace más de 80 años, es que reflejan actualmente lo que vivimos como sociedad. Pero, ¿en qué se parecen realmente con nuestra sociedad? Vamos a verlo en este top. En la novela de 1984 tenemos los telescreen o las pantallas de control. Es imposible no asociarlo con lo que está sucediendo en China, ya que China ha desarrollado un sistema de vigilancia masiva con cámaras inteligentes y reconocimiento facial en espacios públicos, que pueden identificar a personas en cualquier momento, porque todos nuestros movimientos, nuestros intereses, nuestras expresiones faciales, todo queda registrado para ser analizado luego. En China, plataformas como WeChat o TikTok pueden censurar automáticamente palabras y monitorear conversaciones privadas, funcionando como una especie de telescreen. Un agente represor en la novela de 1984 es la policía del pensamiento. ¿Y dónde podemos ver esto en la vida real? En Arabia Saudita, Irán o Corea del Norte, hacer publicaciones en contra del régimen puede lograr que te desaparezcan. En cambio, en contraparte, en la cultura occidental, si te pasas de la raya puedes tener una cultura de cancelación o simplemente el algoritmo te va a desaparecer de las redes sociales y tu información caerá por ahí. En ambos casos se instaura el miedo, el pensar diferente o el pensar que vas a decir algo incorrecto hace que la gente se censure. También tenemos la neolengua. Esto lo podemos llevar a un ámbito corporativo y político, ya que ciertos términos suelen ser reemplazados para suavizar realidades duras, como por ejemplo, despidos masivos, ahora es reestructuración estratégica. La palabra guerra ahora es operación militar especial. Por ejemplo, esto ya lo estamos viviendo en redes sociales donde ya hay palabras que no podemos decir, porque si la decimos en este momento, nos quitan el video. La finalidad de esto es limitar el lenguaje para reducir el impacto emocional o ideológico. En la posición número 4 tenemos el doble piensa. Gobiernos y medios niegan hechos o sucesos que después afirman al mismo tiempo. Es confuso, ¿no? Por ejemplo, hay países que están en guerra, pero dicen que no la promueven, pero a su vez están haciéndole honor a los caídos en combate. Qué raro, ¿no? Pues ahora, crear dos ideas opuestas que no entran en contradicción es la tónica mediática actual. La manipulación histórica y la realidad. En muchos años se ha distorsionado realidades o hechos históricos para tratar de blanquear o suavizar genocidios, dictaduras, etc.
Hoy en día lo estamos viendo en las redes sociales porque cualquiera que te genere una información es creíble para muchas personas que no van a verificar la fuente oficial. Eso hace que la historia, la versión de la historia de esta persona sea válida. Otro caso más común es como Estados Unidos o otros países que cambian de postura, por ejemplo, con la migración, que la utilizan para defender o atacar según el objetivo que les convenga. En el puesto número 6 tenemos el odio como cohesión social. Lo vemos radicalmente en discursos autoritarios o populistas. ¿Para qué? Para construir enemigos ficticios que pueden ser la inmigración, el feminismo, la ideología de género o cualquier otro ente que ayude a fortalecer las filas de ese partido político o ese gobierno. Así, lograr unir a las masas para que en vez de estar luchando en contra, tengan un objetivo en común. ¿Qué nos quiere decir esto? El odio colectivo mantiene unido al grupo, desactivando las críticas internas. En un mundo feliz vemos el condicionamiento desde el nacimiento. Esto lo podemos ver fácilmente en lo que está sucediendo con los algoritmos en las grandes plataformas que logran moldear tus deseos, creencias, tu género, tu consumo. Todo esto es una educación digitalizada que no necesita modificarnos genéticamente cuando pueden cambiar nuestra percepción de cómo vemos el mundo desde que somos niños. El soma, placer como vía de escape. Es muy común en estos tiempos el uso masivo de ansiolíticos y antidepresivos. ¿Para qué? Para lidiar contra el estrés, la ansiedad, la tristeza y sacarnos un poco de la realidad que todos estamos viviendo. Y si no es con fármacos, obviamente tenemos el entretenimiento constante. Tenemos pornografía, TikTok, videojuegos, Netflix y todas las plataformas que nos dan un sinfín de placer. ¿Para qué? Para anestesiarnos y alejarnos del aburrimiento y de concentrarnos en nosotros mismos. Pero la sociedad tiene miles de somas y entretenimiento para evitar ver la realidad y tener que sufrir la incomodidad de vivirla. También tenemos la promiscuidad sexual obligatoria sin compromiso. Esto lo vemos en civilizaciones modernas, sobre todo en el occidente del mundo. Vemos mucho cómo se promueve el sexo recreativo. Aplicaciones modernas como Tinder que facilitan el encuentro sexual sin compromiso. El sexo es libre y el amor profundo cada vez está más ridiculizado como dependencia emocional. Y no podemos olvidar la supresión de la familia y la paternidad. Últimamente vemos cómo se están promoviendo modelos hiperindividualistas de vida, donde el éxito personal, la carrera o los estilos de vida predominan sobre la familia y la paternidad. Esto quiere decir que el apego familiar ha sido sustituido por el apego de la marca personal o de la autosuficiencia. La supresión del arte, de la ciencia y de la historia. Esto lo podemos ver fácilmente en la actualidad, como cada vez la cultura pop superficial se adueña del mundo. Retos virales, influencers que bailan, contenido cada vez más vacío y rápido. Esto es un arte que incomoda, que profundiza cada vez más en lo marginal. La historia se está simplificando. Vemos un ejemplo como en escuelas de Estados Unidos incluso se ha llegado a eliminar temas de esclavitud por considerarlo un tema incómodo. La ignorancia es placentera y el conocimiento cada vez va más alejado de las masas. Y por último, el consumismo desenfrenado. La cultura del fast fashion, el fast check, el fast food, todo es para que lo hagas rápido y en el menor tiempo posible. Ya no importa reparar, lo importante es reemplazar. Y te lo ponen en todos lados, en el marketing, en los influencers. La aspiración es tener más y cada vez cosas que ni siquiera necesitamos. ¿Por qué? Porque vamos a estar en tendencia, porque vamos a encajar y porque es lo que te está dictando. Ahora comprar es la identidad. Por eso vemos muchas cadenas como Temu, Shein, Amazon, llenando vacíos existenciales muy grandes. Hoy en día tenemos las dos cosas, pero en HD. Ya no nos ponen un chip, pero sí lo pedimos. Ya no nos espían, pero sí lo publicamos. Orwell decía, te van a vigilar hasta por pensar. Huxley decía, no van a necesitar vigilarte. Vas a estar tan entretenido como para pensar. Hoy el control no es con armas, es con scroll. No es con censura, es con saturación. No es con miedo, es con dopamina. Vivimos anestesiados, dormidos pero con los ojos abiertos. Ahora súmele la inteligencia artificial o los algoritmos que saben cuando estás triste. Saben qué compras cuando estás ansioso, sabes a quién estás viendo, sabes cuál es el objeto de tu deseo. La inteligencia artificial no te domina, te estudia y después te guía como un buen pastor digital. Ahora, te pregunto, ¿piensas que decides? O tal vez ya no. Generaciones enteras que no conocen el silencio. Gente hiperconectada
pero más solos que nunca. Nos indignamos 30 segundos y después vamos a ver otro video. Y sí, la realidad se volvió confusa. Lo verdadero o falso ya da igual. Y lo importante es que nos entretenga y que siempre nos den esa inyección de placer. Si esto te hizo reflexionar, comparte, dale like, pero sobre todo comenta. ¿Qué opinas tú? ¿Vivimos en la distopía de Orwell o la de Huxley? Somos Los Bonos Show. Nos vemos en la próxima.